Lucas 6, versículos 12 al 16, nos dice lo siguiente. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el tremendo, ¿no? O sea, nos da la idea de que cuando los llamó, no se imaginaban que era el malo. Capaz que alguno decía, ¿cómo eligió a Simón el Celote? El Celote era un grupo guerrillero prácticamente. ¿Cómo llama? ¿Viste que siempre hay algún tirabombas en algún lado? Y vos decís, ¿cómo lo ponen a este en este equipo? ¿Qué sé yo? Bueno, y esas cosas. Pero ¿quién se iba a imaginar de Judas? Pero iba a llegar a ser el traidor. No lo era. La palabra traidor habla de poner antes, entregar antes, como un arreglo, donde yo arreglo algo para entregar a alguien. Por eso en muchos textos bíblicos se le llama no el traidor, sino el entregador, el que entregó. No lo era cuando Jesús lo llamó, pero se convirtió en el entregador. A veces solemos creer que las personas caen en determinados pecados espontáneamente, ¿no? Leemos a uno de los evangelios que Satanás entró en Judas. Entonces uno se lo imagina, Judas, que está, hola maestro, todo bien, y de pronto en algún momento Satanás le entra, ¡pum!, por la nariz, poner, ¿no? ¡Pum! Y Judas, debo entregar al maestro. No. Fue un proceso muy paulatino, muy lento, en el que uno se va acostumbrando. Hay una prueba muy cruel, creo que ya no la hacen, la hicieron hace muchos años atrás, hoy que se está tomando conciencia de la creación, del cuidado de la creación, y a veces uno se pasa a revoluciones con el tema de los animales, la crueldad de los animales, pero había una prueba que mostraba la inmadurez del sistema térmico de los anfibios, donde uno ponía una rana en agua hirviendo, la rana pegaba el salto, no se la aguantaba. Pero si uno ponía la rana en agua fría y la iba calentando de a poco, el agua llegaba a 50 la rana, 60 la rana, 70 la rana, empezaba a hervir y la rana estaba, pero con una sonrisa. Es decir, lentamente. Una vez escuché una historia, ¿no?, de un pastor que tenía, creo que te lo conté eso, un pastor que había entrado nuevo en una congregación. Hay congregaciones que a veces los pastores, por diferentes razones, duran poco tiempo y se van entonces queda la comisión de la iglesia, que parece la que sobrevive, ¿no? Y cuando llega un pastor, casi quieren ser los empleadores del pastor, los jefes del pastor, y le dicen todo lo que tiene que hacer, y eso hace que dure menos el pastor todavía. El asunto que el pastor veía un hermoso piano de cola, pero decía, el piano de cola justo está de ese lado, ¿por qué no lo ponemos del otro lado? No, la iglesia tiene 100 años, en los 100 años nunca se movió de ahí, el piano de cola no se va a mover. Y el pastor estaba tan afligido que se lo contó a sus colegas, pastores vecinos, y resulta que al año siguiente invita a uno de los pastores vecinos para predicar en una reunión especial. Y para sorpresa del pastor vecino, ve que el piano estaba del otro lado y todos contentos. Así que cuando termina la reunión, le dice, ¿cómo hiciste? ¿Los amenazaste? ¿Cómo hiciste para que te dejen correr el piano? No les pedí nada. Todos los días lo corría 1 centímetro. Y cuando llegó el año, se encontró el piano del otro lado. Las cosas que nos van pasando de a poco. Y esto ocurrió con Judas, que no
hizo las cosas mal de entrada. A veces nosotros, cuando queremos ser transgresores y queremos cruzar al otro lado del río, no lo hacemos directamente de una, sino que vamos tirando algunas piedritas adelante y con mucho miedo ponemos un pie en esa piedrita y después tiramos otra más adelante y ya la piedrita esa que con miedo pusimos el pie, ya la pisamos más seguros y con miedo vamos la otra. Y cuando nos queremos acordar, tenemos el camino hecho hasta el otro lado del río y lo empezamos a cruzar. Y una vez que lo cruzamos, lo hacemos una y otra y se generó el hábito. Y esto más o menos fue lo que ocurrió con Judas. Judas era uno de los 12 que nadie imaginaba que sería el entregador. Nos dice el texto bíblico cuando Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar, nadie se imaginaba. Pedro le hizo señas a Juan, que eran socios, entonces más o menos no tenían buenas relaciones, eran medios a veces contrincantes, ¿no? Competían, pero Pedro a Juan, que era el más chiquito, le hizo señas que le pregunta al Señor, ¿y quién va a ser, Señor? Y empieza, ¿seré yo, Señor? Así que Pedro lo mandó al frente a Juan, ¿no? Y Juan, ¿seré yo, Señor? Y de pronto cada uno va preguntando, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? El hecho de que cada uno le preguntara al Señor, ¿seré yo?, daba a entender que nadie imaginaba que sería Judas. No lo veían como un hombre candidato a la transgresión. Es más, en Juan capítulo 18, versículos 1 y 2 dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que no había culto que Judas se perdiera. Venía a todos los cultos Judas. Pero cuando se quiso acordar, empezó a tomar una diagonal. ¿Y en dónde observamos esa primera piedrita que puso para cruzar el arroyo? En Juan el capítulo 12, versículos 4 al 6, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que acá lo vemos a Judas tirando las primeras piedritas. Era ladrón. ¿Por qué era ladrón? Porque tenía el hábito de robar. Y el hábito de robar es un hábito que empieza con una primera acción hasta que te acostumbras, la segunda piedrita hasta que te acostumbras y de pronto vas y cruzas las veces que querés. La pregunta es, ¿qué habrá pensado la primera vez que manoteó la bolsa? Porque es interesante que el ministerio de Jesús era sostenido, en especial por las mujeres, ¿no? Había muchas mujeres que estaban sosteniendo el ministerio del Señor con sus bienes y había gente que contribuía al ministerio del Señor con sus bienes y Judas lo guardaba. ¿Y ese dinero para qué lo utilizaban? Y bueno, a veces tenían que pagar el impuesto al templo, a veces tenían que pagar los peajes del camino, porque Roma cobraba peaje, porque eran caminos que había construido el Imperio Romano. Otras veces había que darlo a los pobres. Cuando Jesús le dijo a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, todos se imaginaron que le había dado alguna instrucción que sacara un poco de la bolsa para dárselo a los necesitados. A veces tenían que comprar comida. A veces tenían que reservar algún lugar para reunirse. Y todo esto demandaba dinero. Y Judas sustraía, sacaba. Goteo. Yo le llamo goteo, ¿no? Donde poquito a poco. ¿Cuándo habrá sido la primera vez que lo hizo? Porque no nos dice la Biblia que Judas era ladrón cuando Jesús lo llamó. Simón el celote era celote cuando lo llamó. Pero no nos dice que Judas era chorro. No dice, y llamó al chorro Judas. No. ¿Te imaginas de pronto? ¿Qué estoy leyendo? ¿Qué habrá pensado la primera vez? Y esas justificaciones que nosotros tratamos
de decirnos a nosotros mismos, estas conversaciones internas en las que nos hablamos nosotros. Por ejemplo, y bueno, si de esta bolsa se utiliza para los pobres, yo también soy pobre y yo también necesito. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre yo y el otro pobre? Es más, yo estoy ayudando a todos los pobres porque estoy sacando de la bolsa. ¿No me correspondería una parte? Qué buen argumento. Uno dice, es verdad. Sí, Judas, llévate todo, no hay problema. No. El asunto es que el que tomaba las decisiones era el jefe, era Jesús. Y él decidía, porque él era el que administraba. Judas solamente tenía la bolsa. Así que necesitaba un permiso de Jesús para hacerlo. No era algo tan automático. Tal vez otro razonamiento que se habrá puesto Judas en la cabeza. Y bueno, un poquito que falte no le hace mal a nadie. ¿Qué le hace a este si tiene mucha guita? ¿A cuántos les robaron alguna vez? Seguramente el chorro dijo, este tiene más que yo, así que deme lo que tiene. ¿Eso te hizo sentir mejor que vos tenías más que chorro? No. Pero él dijo, bueno, ni se van a dar cuenta. Entonces, ¿qué hace que yo saque algo que no afecta, porque no va a faltar para todo lo que se quiere hacer? Razonamiento. Sin embargo, el tema no es ese. El tema es, yo no tengo por qué sacar lo que no me corresponde. Si no me lo gané, si no me esforcé, si no me lo asignaron, así sea un centavo, no me corresponde. Porque está el principio de respetar lo que es ajeno. Otro razonamiento, no sé, yo traté de ponerme en la piel de Judas, en los zapatos de Judas y tratar de pensar en todas las justificaciones. Otra que se me ocurrió, Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús puede multiplicar esto. Entonces, que me quede con un billete de 1.000, ¿qué hace si Jesús puede crear montones de billetes de 1.000? Bueno, hoy no sería mucha plata, igual montones, ¿no? Pero no importa. Jesús puede multiplicarlo, así que aprovechemos. Uno tiene que administrar bien los milagros de Dios. O tal vez otra, esta es la más grosa, ¿no? Judas dice, no estoy de acuerdo cómo se está usando este dinero, así que yo voy a intervenir para hacer justicia. Esta es la típica, ¿no? Donde uno dice, voy a hacer la mía, porque no estoy de acuerdo cómo se está haciendo, cómo se están haciendo las cosas, entonces yo voy a intervenir. El intervencionismo humano es señal de falta de fe. La fe es confianza, y cuando yo no tengo la debida confianza en el Señor, empiezo a hacer las cosas por la mía. Empiezo a hacer las cosas a mi manera. Pero ¿sabés cuál era el problema de Judas? El problema era el dinero. En la escala de valores de Judas, el dinero estaba en el primer lugar. ¿Por qué? Porque por el dinero él metía la mano en la bolsa y por el dinero él entregó a Jesús. O sea que esto nos demuestra que lo que ocupaba el primer lugar en la escala de valores de Judas era el dinero. Y esto es lo interesante, porque todos decidimos desprendernos de lo que vale menos para adquirir lo que vale más. Esto es el principio del comercio, ¿no? Me desprendo de lo que considero que vale menos para adquirir lo que vale más. Y te digo cómo funciona esto. Si, por ejemplo, a las 6 de la mañana te llamo por teléfono y te pido que me invites a comer un Big Mac y que vos lo comas conmigo, vos vas a decir, no, todavía tengo las papas fritas de anoche acá. Todavía estoy con la quemazón. No, yo no voy a gastar 1.300 pesos en un Big Mac. Pero si yo te propongo esto mismo a la 1:30 del mediodía, de pronto 1.400 pesos no son nada con tal de pegarle un mordiscón al Big Mac. ¿O no?
Va cambiando la escala de valores. Cuando tenés hambre, vale más la comida que la plata. Cuando estás satisfecho, vale más la plata que la comida. Entonces, cuando vale más la comida que la plata, te desprendés de lo que te vale menos, que es la plata, para adquirir lo que para vos vale más la comida. Ahora, el problema de Judas era que siempre la plata estaba en el primer lugar. Y cuando uno pone su bienestar, sus bienes o todas estas cosas superfluas, las pone en el primer lugar, uno empieza a negociar todo lo demás. Entonces, por el dinero yo entrego mi integridad, me desprendo de mi integridad, renuncio a mi integridad. Por el dinero yo renuncio a la honestidad. Por el dinero yo renuncio a la verdad. Por eso en Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas. En otras palabras, que la verdad siempre esté en el primer lugar en la escala de valores. Ahora Judas invariablemente tenía el dinero en primer lugar en la escala de valores. Finalmente Judas termina entregándolo al Señor. Nos dice Lucas capítulo 22, versículos 1 al 5, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Acá cuando leemos Lucas uno dice, entró Satanás en Judas, ¿no? Entonces ahí es la famosa historia, uno piensa que está viendo la película El Exorcista, algunos ni saben de qué estoy hablando, ¿no? Los viejitos sí saben de esa película. No, y de pronto, ¡tum! Y empezó a hablar distinto, con voz ronca, me llamo Legión, y ya no... Hay gente que le encanta echarle la culpa al diablo para eludir sus propias responsabilidades, y nos encantaría decir, bueno, pobre Judas, fue víctima de un ataque del diablo, se distrajo y le entró el diablo. Y ahí empezamos, si hago algo mal, entonces quiere decir que el diablo entró. Pero, ¿sabes que Juan lo explica mejor? El capítulo 13, versículo 2 de Juan dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, así que en esto consistió que el diablo entre en Judas. Nadie en los evangelios le echa la culpa al diablo, simplemente cuenta el mecanismo. Todos le echan la culpa a Judas. Judas fue el responsable. El diablo puso en el corazón. El diablo metió una mentira. Porque algunas veces nosotros pensamos que el pecado es inducido por el diablo. Y de pronto tenés una gran tentación, ¿no? Tenés, qué sé yo, la tentación, ves ahí un dinero que se le cayó a alguien. Qué tentación de agarrar eso. Y por ahí vos creés que es el diablo el que lo hizo. Y empezás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás, te reprendo, Satanás. ¿Sabes por qué? Judas. Había algunos Judas buenos, ¿no? También. Pero Santiago dice, cuando uno es tentado, que no le eche la culpa a Dios o al mundo sobrenatural, sino que uno es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Si ese dinero me está trayendo tanta tentación, es porque adentro lo he puesto en el primer lugar en la escala de valores. Entonces el deseo viene de mí, de mi mala naturaleza. ¿Que el diablo después te pega el empujoncito? Sí. Pero si vos estás mordiendo la banquina, no podés echarle la culpa al diablo. ¿Por qué? Porque vos tomaste la decisión de estar cerca y empezar a acariciar el tema. Por más que reprendas al diablo, en lugar de reprenderte vos mismo, vas a terminar agarrándolo. Y el diablo después te va a dar letra, te va a dar el discurso
Pero el diablo no es el culpable va a ser vos. ¿Y qué fue lo que hizo Judas? Judas decidió escuchar al diablo. De todas las opciones que tenía, muy bien, el dinero está en primer lugar, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo haría las cosas mejor que Jesús. Jesús no entiende nada de administración, eres un buen rabino, pero de dinero yo sí que sé, así que yo voy a empezar a tomar mis decisiones, yo voy a hacer las cosas a mi manera, yo voy a ser el justiciero. Hay una saga de películas, ¿no? The Equalizer, el justiciero, ¿no? Con Denzel Washington, donde él iguala todo. Y a veces nosotros queremos ponernos en ese nivel. Queremos ponernos como los justicieros que queremos arreglar lo que nosotros consideramos injusto. Queremos hacer las cosas a la manera que a nosotros nos parece y no bajo el criterio de Dios, no bajo la voluntad de Dios. Y esto entonces nos hace morder la banquina. ¿Qué fue lo que hizo Judas después de traicionarlo? Se mató. Dice Mateo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué interesante. Judas se encontró con un pequeño problemita. Su pasión por su ideal, por su ídolo, por lo que tanto valía, era tan fuerte que no midió las consecuencias. Cuando algo ocupa el primer lugar en tu escala de valores, a veces no medís las consecuencias por obtener eso. Te entusiasmas demasiado, no llegas a verlo o no querés verlo. Y cuando Judas vio que la cosa había ido a mayores, en lugar de arrepentirse, en lugar de decir, uy, que y ahora, y lo reconozco, y admitirlo, prefirió seguir adelante matándose. Todos podríamos preguntarnos, ¿cuándo fue el suicidio de Judas? ¿Sabes cuándo fue? No fue cuando se ahorcó. El suicidio de Judas fue cuando empezó a morder la banquina. El suicidio de Judas comenzó cuando decidió cambiar su escala de valores y decidió tomar lo que él consideraba más caro por desprenderse de lo más barato. Él consideró que el dinero valía más que Jesús, que lo que él administraba era más importante que el jefe, que el Señor. Y ahí empezó a morder la banquina. No nos tiene que sorprender que continuó entregando para recibir algo que consideraba más alto. Quiso ocupar el lugar de Jesús. Quiso hacer su propia justicia. Encontró muy buenas excusas para hacer lo que quería y terminó perdiendo la vida. Cuando vos querés algo, porque lo idolatraste, porque lo sobrevaloraste, porque desplazaste al Señor, siempre vas a encontrar una buena excusa para justificarlo. Esto fue lo que tal vez encontró Judas. Buenas excusas. Y esto lo hizo morder la banquina. Consejo de esta mañana, antes que te vayas, toma la decisión de poner a Jesús siempre en primer lugar. Y cuando lo pones a Jesús en primer lugar, lo demás empieza a ser relativo. No muerdas la banquina. No empieces un camino en diagonal. No justifiques las malas acciones. Caíste en una mala acción, te das cuenta que lo que decidiste no está bien, arrepentite y confesáselo al Señor. Pero no te justifiques, no anestesies tu conciencia con excusas. Sos demasiado justiciero, mecha corta. Reaccionás, te enganchás en pleitos ajenos. Te peleás, te apasionás demasiado con las discusiones con las personas. Estás queriendo hacer tu propia justicia
y haciendo las cosas a tu propia manera. Y esto está desplazando la justicia de Dios. Está desplazando la voluntad de Dios. Estás queriendo hacer las cosas por tu propio canal. No muerdas la banquina, ponelo a Jesús en primer lugar y te puedo asegurar, tu vida va a ser una vida abundante. Busca el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir añadido. Pero no pierdas energías en recuperar lo que el Señor podría darte mientras vos descansás. Cierra tus ojos por un momento. ¿Estás tomando alguna decisión equivocada? ¿Estás tomando tu propia justicia? ¿Tu pasión por algo determinado te está desequilibrando? ¿Estás dejando a Jesús a un costado por seguir tu propio camino? ¿Estás tratando de hablarte a vos mismo para convencerte que lo que estás haciendo está bien cuando sabes muy bien que está mal? Esta es la oportunidad para que cambies de rumbo y digas, lo voy a poner a Jesús en el primer lugar en mi vida. Si querés ponerlo a Jesús en el primer lugar en tu vida, te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Yo quiero ser el primero que lo pone a Jesús en el primer lugar en su vida. ¿Estás con alguna situación que te está desubicando? ¿Estás haciendo cosas que vos decís, lo hago no confiando en el Señor? Este es el momento que rectifiques tu camino y que digas, Jesús es el número uno en mí. Señor, en esta mañana queremos agradecerte por tu amor hacia nosotros. Y en especial queremos ponerte siempre en el lugar número uno en nuestras vidas. Luchamos tanto a veces. Estamos en lo cotidiano que nos desubica, nos descoloca. Que no mordamos la banquina, Señor. Que te pongamos siempre en el lugar número uno como lo más importante, como lo único, porque en el cielo vas a ser lo único. Que aprendamos a vivir así de esta manera para que nuestras vidas sean vidas abundantes y no terminadas trágicamente en el sentido espiritual por haber tomado malas decisiones. Señor, que estemos velando y orando para que nuestras vidas estén en el centro de tu voluntad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un lindo domingo.